Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de física en el que estaremos estudiando las leyes de Newton resolviendo el problema 5.101 del texto de Sir Szymanski. Este ejercicio nos indica que nosotros tendremos un sistema conformado por tres bloques, los bloques A, B y C, en los cuales el bloque A y el bloque B tendrán un peso de 25 newtons y el coeficiente de fricción cinética entre los bloques y la superficie ha de ser de 0.35. El ejercicio nos indica que el bloque C va a descender a una velocidad constante, obviamente generando movimiento en todo el resto del sistema, ya que el bloque C se encuentra conectado mediante una cuerda al bloque B y el bloque B se encuentra conectado mediante una cuerda al bloque A. Lo que nos pide determinar el ejercicio es, en un inciso A, determinar cuál sería la tensión en la cuerda que está uniendo los bloques A y B. En un inciso B nos pide determinar cuál sería el valor del peso del bloque C. Y en un inciso C nos pide determinar qué es lo que va a ocurrir si es que nosotros vamos a si es que la cuerda que va a unir los bloques A y B se llega a cortar. En este escenario lo que nos piden es llegar a calcular el valor de la aceleración del bloque C. Para comenzar con la resolución de este ejercicio, entonces nosotros vamos a ir generando el diagrama de cuerpo libre de cada uno de nuestros bloques, del bloque A, B y C. Al generar el diagrama de cuerpo libre vamos a plantear el equilibrio tanto en nuestro eje X como en nuestro eje Y. Entonces para esto vamos a comenzar con el bloque A. Vamos a indicar que sobre este bloque A tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a aclarar por si acaso aquí el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Entonces sobre este bloque nosotros vamos a ir poniendo todas las fuerzas que se están efectuando. Por un lado tendríamos la fuerza generada por el peso de este elemento, este peso que lo vamos a poner como peso de A. Naturalmente, como este bloque se encuentra apoyado sobre una superficie, va a estar generando una normal. Esa normal siempre se genera perpendicular a la superficie, no se olviden de eso. Entonces vamos a decir que aquí estaríamos manejando una normal NA. Y tendríamos también una fuerza generada por el cable. Recordemos que nuestra cuerda, tenemos una cuerda que va a unir el bloque A con el bloque B. Entonces esta cuerda va a generar una fuerza de tensión, es decir, la fuerza se estaría generando hacia afuera. Por principio de acción y reacción, esa fuerza se va a generar en el sentido contrario sobre nuestro bloque, sobre el bloque A. Es de esta manera entonces que nosotros tendríamos que acá se va a generar una fuerza de tensión en el cable AB. Lo último que tendríamos que manejar sobre esto es la fuerza de rozamiento que vamos a tener por el contacto del bloque A con la superficie de apoyo. Esta fuerza de rozamiento siempre se va a oponer al movimiento. En este caso el movimiento se encuentra apuntando hacia el lado de la derecha. Entonces naturalmente tenemos que generar la fuerza de fricción en el sentido contrario, intentando frenar el movimiento. Entonces acá yo voy a decir que esa fuerza de rozamiento se va a encontrar en esta dirección y la vamos a llamar fuerza de rozamiento A. Una vez que nosotros tenemos claro ya todas las fuerzas que van a efectuar sobre el bloque A, podemos ya plantear el equilibrio de fuerzas. Para eso entonces yo puedo empezar con el eje Y. Voy a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. No tenemos movimiento en la dirección de nuestro eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos? Entonces voy a asumir inicialmente un sentido positivo. Digamos que todas las fuerzas que estén apuntando hacia arriba van a ser fuerzas positivas. Entonces puedo decir que por un lado tendríamos la fuerza normal más la normal de A menos el peso de A tendría que ser igual a 0. Y de esta expresión claramente nosotros podríamos decir que la normal de A sería simplemente igual al valor del peso de A. Y el peso de A ya nos dan de dato, ¿no? Nos decían que este peso de A sería igual a 25 newtons, con lo cual entonces ya disponemos de nuestra normal. Ahora, vamos a generar lo mismo pero para el equilibrio en el eje X. Entonces nosotros tendríamos que decir lo siguiente. Diríamos que la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a 0. Vamos a manejar como positivo el sentido del movimiento. Voy a decir que en ese sentido será positivo. Y cabe la pena recalcar por favor que estamos igualando la sumatoria de fuerzas igual a 0 por el hecho de que nos da un dato fundamental. El dato de que la velocidad con la cual se está moviendo es una velocidad constante.
Velocidad constante es igual a aceleración igual a 0. Entonces, como la aceleración es igual a 0, naturalmente la sumatoria de fuerzas sería igual a masa por aceleración, pero la aceleración 0 nos daría un resultado de 0. Esa es la razón por la cual estamos igualando a 0. Muy bien, habiendo aclarado eso, entonces nosotros podemos comenzar ya con la sumatoria de fuerzas. Tendríamos por un lado la tensión AB, que estaría con signo positivo, más la tensión AB. Tendríamos luego la fuerza de rozamiento con signo negativo, menos la fuerza de rozamiento de A, igual a 0. Muy bien, entonces de acá yo puedo despejar la tensión AB. Podríamos decir que la tensión AB sería igual a la fuerza de rozamiento de A. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Esta fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal del bloque, y en este caso la normal A. Si reemplazamos valores, entonces yo podría decir lo siguiente. Teníamos un coeficiente de fricción de 0.35, eso es lo que voy a poner por aquí, 0.35. Tenemos una normal de 25, ¿no? Entonces con esto yo puedo calcular el valor de la tensión AB. Esa tensión AB que tendría un valor de 8.75 newtons, ¿no? Que sería la solución de nuestro primer inciso, del inciso A. Vamos a repetir este mismo procedimiento ahora en el siguiente bloque, el bloque que teníamos sobre la rampa, el bloque B. Entonces voy a plantear una vez más un diagrama de cuerpo libre, sobre el cual vamos a ponerle la pequeña aclaración, ¿no? Diagrama de cuerpo libre de B. Ya. Muy bien, ahora, sobre este cuerpo, ¿cuáles son las fuerzas que nosotros vamos a tener? Vamos a tener por un lado el valor del peso. Voy a decir que el peso siempre se va a generar hacia la parte inferior, el peso de B. Sin embargo, aquí ya pasa algo interesante. Al encontrarse la superficie, el bloque sobre una superficie inclinada, nosotros tenemos que descomponer todas las fuerzas a lo largo de una dirección paralela al movimiento y una dirección perpendicular al movimiento, ¿no? Entonces yo podría decir que en este caso los ejes se van a considerar de esta manera. Este se va a considerar nuestro eje X en el movimiento y este se va a considerar nuestro eje Y, con la inclinación que nos da el ejercicio, una inclinación de 36.9 grados. Muy bien, entonces habiendo aclarado esto, puedo empezar ya a descomponer de entradita este valor del peso. Podría decir, por ejemplo, que este peso se va a descomponer una componente por acá que va a ser el peso de B multiplicado por el coseno de 36.9. En esta otra dirección nosotros tendríamos la componente del peso BW por el seno de 36.9. Sigamos viendo entonces qué otras fuerzas se van a generar sobre este bloque. Por un lado tendríamos la fuerza de la tensión, de la normal. La normal se va a generar perpendicular a la superficie, entonces en este caso la normal se estaría generando en esta dirección, ¿no? Siempre perpendicular a la superficie. Luego este bloque B se encuentra amarrado con dos cuerdas, una cuerda BC y otra cuerda BA, ¿no? Entonces estas cuerdas naturalmente van a generar fuerzas de tensión. Vamos a calcularlas por acá, vamos a ponerlas. Yo voy a decir por un lado que tendríamos hacia este costado una tensión del cable BC y hacia la parte inferior nosotros estaríamos manejando una tensión del otro cable, de la otra cuerda, la tensión hacia abajo, que vamos a llamarla la tensión del cable AB, de la cual nosotros ya habíamos calculado anteriormente su valor. Lo último que nosotros estaríamos manejando sobre el bloque B sería la fuerza de rozamiento, una fuerza de rozamiento que nuevamente va a impedir el movimiento, ¿no? Entonces, si esto se mueve hacia arriba, la fuerza de fricción va a estar apuntando hacia abajo. Entonces, vamos a ponerla en esta dirección. Voy a decir que la fuerza de rozamiento de nuestro bloque B se encontraría en esa dirección. Comencemos entonces ya aplicando la sumatoria de fuerzas igual a 0. Voy a empezar con nuestro eje Y. Para eso entonces podríamos decir que la sumatoria de fuerzas a lo largo de nuestro eje Y va a ser igual a 0. Voy a decir que todas las fuerzas que estén apuntadas en esta dirección serán positivas y comenzamos ya con la sumatoria. Tendríamos por un lado nuestra fuerza de la normal, que la vamos a poner por acá, la normal NB. Tendríamos la componente del peso, que va a estar con un signo negativo, menos el peso de B multiplicado por el coseno de 36.9. Todo esto tiene que ser igual a 0. De aquí entonces podríamos calcular nuestra normal B, que va a ser igual a 25 multiplicado por el coseno de 36.9. Y de aquí entonces nosotros podríamos sacar nuestro resultado de la normal de B, que va a ser igual a 20 newtons.
Ahora vamos a aplicar equilibrio a lo largo de nuestro eje X. Para eso entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas a lo largo de nuestro eje X va a ser igual a 0. Voy a indicar que todo lo que vaya en este sentido va a ser igual a, va a ser positivo. Muy bien, entonces podríamos decir que tendríamos la tensión en el cable BC. Luego tendríamos también todas las demás fuerzas van a ir con signo negativo. Tendríamos la tensión AB menos la tensión AB menos la componente del peso W por el seno de 36.9 y tenemos menos la fuerza de rozamiento de B. Todo eso tendría que ser igual a 0. Si reemplazamos valores, entonces podríamos indicar que la tensión BC va a ser igual a la tensión AB. Ya habíamos calculado ese valor, tenía un valor de 8.75 newtons. Entonces eso es lo que vamos a poner por aquí, un valor de 8.75. Luego menos el valor del peso de B, 25 newtons, por el seno de 36.9 menos la fuerza de rozamiento de B. La fuerza de rozamiento sabemos que es el coeficiente de fricción, en este caso cinético, 0.35 multiplicado por la normal de B, que tiene un valor de 20. Entonces eso vamos a poner por acá, un valor de 20, ¿no? Y ojo, aquí todo está pasando al otro costado, tienen que ir con signos positivos, ¿no? Todos estos términos se van a ir sumando. Y es de esta forma entonces que nosotros podríamos encontrar el valor de la tensión en el cable BC. Esta tensión que va a ser igual a 30.76 newtons. Finalmente vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de nuestro último bloque del bloque C. Entonces vamos a plantear esto, voy a ponerle por aquí nuestro diagrama de cuerpo libre del bloque C. Perfecto. Entonces, ¿qué fuerzas son las que se van a generar sobre este bloque C? Nosotros podríamos decir que por un lado vamos a tener el peso, fuerza que siempre la vamos a estar manejando. Tendríamos hacia la parte inferior el valor del peso de C. Y por otro lado, la única otra fuerza que se va a generar va a ser la tensión en el cable que une el bloque B con el bloque C. Esa tensión sería la tensión de nuestro cable BC, ¿no? La tensión del cable BC. Muy bien, entonces habiendo definido estas tensiones, nosotros simplemente tenemos que plantear el equilibrio en esa dirección. Puedo decir que la sumatoria de fuerzas a lo largo de nuestro eje Y tiene que ser igual a 0, digamos que positivo hacia la parte inferior, y de esta manera entonces obtendríamos una ecuación de la siguiente manera. Diríamos que el peso de C menos la tensión de BC tiene que ser igual a 0. Y de aquí entonces yo puedo decir que el peso de C va a ser igual a la tensión del cable BC. Esa tensión que nosotros ya la habíamos determinado, que tenía un valor de 30.76 newtons, que sería la solución de nuestro inciso B. Para nuestro inciso C nos ponen como condición que la cuerda AB se va a cortar, y una vez que se corte esta cuerda nos piden determinar cuál sería la aceleración del bloque C. Entonces, ¿qué es lo que representa el hecho de que se corte esta cuerda? Si esta cuerda se llega a cortar, naturalmente ya no va a haber un vínculo entre la masa B y la masa A. Sería como si directamente no existiera esa parte del sistema, es decir, la parte del sistema del bloque A. Entonces, nuestro ejercicio, a partir de este punto, podríamos decir que se vería ya directamente de esta forma, ¿no? En la cual simplemente tendríamos los dos bloques, el bloque B y el bloque C, ¿no? Sin nada que ver con el bloque A. Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer a continuación es plantear un diagrama de cuerpo libre nuevamente de estos bloques, del bloque B, del bloque C, con las fuerzas que podrían estarse generando. Entonces, para esto vamos a decir lo siguiente, vamos a indicar que generaríamos el diagrama de cuerpo libre, del bloque B. Ya, ¿qué fuerzas se van a generar sobre este bloque? Empecemos con el peso. Recordemos que acá nosotros teníamos el peso, nuestro peso BW. Luego este peso BW se iba a descomponer en la dirección del eje X y del eje Y, ¿no? Entonces esta sería nuestra dirección, nuestra componente BW multiplicado por el coseno de 36.9. Esta otra fuerza de acá sería la fuerza de BW multiplicado por el seno de 36.9, ¿no? Esas serían las componentes de nuestro peso.
Luego, ¿qué otras fuerzas tendríamos? Tendríamos también ya la tensión que se va a generar sobre el cable BC, ¿no? Entonces esa tensión vamos a ponerla por acá. Tendríamos una tensión en el cable BC. Luego también vamos a registrar una fuerza normal perpendicular a la superficie. Y luego también vamos a registrar la fuerza de fricción, que como siempre se va a oponer al movimiento, ¿no? Entonces podríamos decir que en esta dirección se encontraría la fuerza de rozamiento con el bloque B. Noten que ya en este diagrama de cuerpo libre nosotros no hemos incorporado la tensión del otro cable, del cable AB, por el hecho de que ya se ha cortado, no forma parte del sistema. Entonces nosotros vamos a plantear el equilibrio. Vamos a empezar diciendo que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, no existe movimiento en esa dirección. Voy a decir que todas las fuerzas que estén apuntando en esa dirección serán positivas. Entonces, comenzando con la sumatoria, podría decir que la fuerza normal tendrá un signo positivo, la normal de B la vamos a llamar normal de B, esto también lo vamos a actualizar por acá. Perfecto. Entonces la normal de B menos el peso de B multiplicado por el coseno de 36.9, esto sería igual a 0. Entonces de aquí nosotros obtendríamos el valor de nuestra normal B, que sería simplemente igual a el peso de B, que ya habíamos estado viendo que tiene un valor de 25 newtons. Vamos a poner por aquí 25 multiplicado por el coseno de 36.9, daría un resultado de una normal de B igual a 20 newtons. Luego de esto corresponde realizar el equilibrio de las fuerzas a lo largo de nuestro eje X. Entonces voy a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X tendría que ser igual a... En este caso recordemos que ya va a existir aceleración, ¿no? Entonces al existir aceleración yo tendría que considerar la masa del bloque B multiplicado por la aceleración de todo el sistema, ¿no? Entonces yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas tiene que estar orientada al signo positivo en el sentido del movimiento, es decir, el bloque B va yendo hacia arriba, entonces la sumatoria de fuerzas positivas va a ser también hacia esa dirección, ¿no? Comenzamos con la sumatoria. Voy a decir que la tensión en el cable BC, esta es una nueva tensión, no es la tensión que habíamos calculado anteriormente, ojo con eso. Esa tensión menos el valor del peso de B por el seno de 36.9 menos la fuerza de rozamiento generada por B tiene que ser igual a la masa del bloque B multiplicado por la aceleración, ¿no? Entonces de esta expresión nosotros podríamos encontrar el valor de nuestra tensión en el cable BC. Voy a decir que esta tensión del cable BC la voy a despejar, va a ser igual a el peso de B multiplicado por el seno de 36.9 más la fuerza de rozamiento de B, que ya lo vamos a reemplazar. Vamos a decir que esto sería nuestro coeficiente de fricción cinética de 0.35 multiplicado por la normal de B, un valor de 20, esto más la masa de B por la aceleración, ¿no? Entonces esta sería la expresión con la cual nosotros podríamos calcular la tensión BC. Simplemente hay que notar que acá nos falta conocer el valor de la aceleración, ¿no? Para poder ya encontrar un valor numérico. De momento lo voy a dejar ahí pendiente esta expresión. Ahora vamos a continuar generando el siguiente diagrama de cuerpo libre, que en este caso sería ya del cuerpo C. Entonces este diagrama de cuerpo libre se va a ver de la siguiente manera. Voy a decir el diagrama de cuerpo libre del bloque C. ¿Ya? Tendríamos por un lado el peso, vamos a manejar por acá, el peso del bloque C. Luego tendríamos hacia la parte superior, estaríamos generando la tensión del bloque, del cable BC. Esas serían todas las fuerzas. Entonces lo que corresponde es que nosotros realicemos una sumatoria de fuerzas e igualarlas naturalmente a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces voy a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa del bloque C multiplicado por la aceleración del sistema. Esta sumatoria de fuerzas tenemos que hacerla tomando en cuenta la dirección del movimiento. Este bloque C va a ir bajando, entonces si el bloque C baja, tengo que considerar positivas todas aquellas fuerzas que vayan apuntando hacia abajo.
Comenzamos entonces con la sumatoria de fuerzas. Voy a decir que tenemos el peso con un signo positivo más el peso de C menos la tensión en el cable BC va a ser igual a la masa de C multiplicado por la aceleración, ¿no? Si yo reemplazo la expresión que habíamos encontrado anteriormente para la tensión BC, podría decir entonces que la ecuación va a ser de la siguiente manera. Tendríamos el peso de C menos el peso de B multiplicado por seno de 36.9 menos 0.35 por 20 menos la masa de B por la aceleración. Esto sería igual a la masa de C por la aceleración, ¿no? Vean que en esta expresión nosotros ya conocemos todos los valores exceptuando el término de la aceleración, ¿no? Entonces yo voy a decir que la aceleración sería igual a, vamos a ordenar un poco esta expresión diciendo que será igual al peso de C menos el peso de B por el seno de 36.9 menos 0.35 por 20 y todo esto dividido entre la suma de las masas de B y la masa de C, ¿no? Esto yo podría decir que va a ser igual a el peso de B más el peso de C dividido entre la gravedad, ¿no? Entonces, de estas expresiones ya pues nosotros podríamos llegar a encontrar el valor de la aceleración. Simplemente voy a reemplazar los últimos números. Voy a decir que la aceleración sería igual a el peso de C. Habíamos encontrado un peso de 30.76 newtons, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a poner por acá. 30.76 menos el peso de B, que era 25 newtons, sí, 25 newtons, vamos a poner esto por aquí, menos 25 por el seno de 36.9 menos 0.35 por 20, ¿no? Esto dividido entre la suma de las masas. El peso de B, que es de 25, más el peso de C de 30.76 dividido entre la gravedad de 9.8. Y es de esta forma entonces que nosotros podríamos encontrar el valor de la aceleración del sistema, que también naturalmente va a ser la aceleración de C, un valor de 1.53 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.